Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, que estamos estudiando nuestro estudio bíblico de todos los días a través de Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, hoy de los versículos que van del 13 al 16 principalmente. El viaje que hace Pablo desde Tróade a Mileto. Entonces, esta sección vamos a ver esta narración, qué es lo que nos cuenta, cuáles son las actividades. Aquí comienza diciendo: nosotros nos adelantamos en barco navegando en dirección a Asos, donde debíamos recoger a Pablo. Él lo había dispuesto así, porque iba a hacer el viaje por tierra. Cuando nos juntamos en Asos, Pablo se embarcó con nosotros y nos dirigimos a Mitilene. Partimos de allí al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día fuimos a Samos y después de hacer escala en Trogelio, al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse demasiado en Asia. Estaba apurado porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, aquí ya encontramos, ¿verdad?, toda una liturgia también. Pablo, que va el día en que ellos recuerdan la comunidad Pentecostés, este acontecimiento tan importante, esencial y fundamental, ¿verdad?, dentro de la vida cristiana. Recordemos que aquí estamos con Lucas, estamos casi en el año 90, por lo tanto ya una comunidad bastante desarrollada, una comunidad que conoce su caminar. Hoy se están sistematizando todos los elementos de la vida cristiana. Y la teología de Lucas, la que nos presenta aquí desde una lectura paulina, porque se dan cuenta, comienza luego con el versículo 13, nosotros nos adelantamos en barco navegando en dirección a Asos, donde debíamos recoger a Pablo. Él lo había dispuesto así porque iba a hacer el viaje por tierra. Bueno, esta es una primera presentación, ¿verdad? Nosotros. Aquí quiere decir que el autor sagrado, el que está escribiendo, también se incluye dentro de este peregrinar o dentro de este caminar de evangelización.
nosotros nos adelantamos en barco. Y aquí nos va contando los medios, cómo nosotros nos movemos. Ciertamente que cuando Lucas está hablando de nosotros nos adelantamos por barco, siempre hay como un trasfondo el elemento del misionero. A todos los misioneros en ese tiempo, que ya son varios, no pensemos que en este tiempo en que escribe Lucas solamente es Pablo y ahí él o dos o tres que están predicando, ¿verdad? Porque ya estamos en el año 90. En el año 90 muchísimos ya que se habían adherido y como tienen esta consigna, vayan por todo el mundo, anuncien, prediquen el Evangelio. Hechos de los Apóstoles, como comenzamos, el capítulo 1, versículo 9 en adelante, incluso antes, ¿verdad? Cuando dice y le pregunta, ¿es este el momento en que va a restaurar el mundo, el reino, a Israel? ¿Ahora que vas a restaurar, Señor? Y él le dice, no, dice, esto solamente el Padre lo sabe, ni yo no lo sé, ni yo no lo sé. O mejor dicho, el Padre lo sabe, ¿saben por qué? Porque es el Padre el que sabe el corazón de cada uno de sus hijos. El Padre es el que sabe cuándo el hombre se convierte a Él. En síntesis, Oikota lleva la cambio con mundo a Beari y se va a restaurar el mundo cuando cada uno de nosotros nos convirtamos a Dios. Entonces, si me preguntan, Padre Cabaña, ¿vos vas a restaurar ahora el mundo? ¿Este es el tiempo en que vas a restaurar? Y no sé, yo no tengo la fuerza, ¿verdad? Solamente el Padre sabe eso. Ahora, Eva la entero de tener convertida con Paraguay, ve. Ya poponata las cosas lleva. Ya está la de corrupción, ya está la ibaía, ya está todos los engaños que al final de cuentas detienen la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, salve, salve.
aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A sus 25 años, Jermaine Archer recibió una condena de 22 años en la cárcel de máxima seguridad de Sing Sing. Durante su tiempo en prisión, participó del programa de rehabilitación a través de las artes, un proyecto que cambió su vida. Años después de ser puesto en libertad, recuerda cómo este programa le ayudó a volver a conectar con su humanidad. Encontrarás lo que quieras en esa prisión. Si quieres problemas, hay un montón. Pero si quieres mejorar y educarte, también puedes hacerlo en Sing Sing. RTA fue el lugar perfecto para expresar todos mis sentimientos. Lo negativo, la hostilidad, la ira, el llevar una máscara todo el día. En la cárcel no puedes ser tú mismo. El programa de rehabilitación a través de las artes quiere enseñar a los presos habilidades que les permitan una mejor reinserción en la sociedad. Fundado en 1996, el programa ofrece talleres de teatro, danza, música, escritura y artes visuales. Para Jermaine, quien no se considera un artista por naturaleza, el programa fue más que una oportunidad educativa. Dijo que actuar le devolvió su individualidad. Era catártico poder actuar. Esa fue mi primera oportunidad de ponerme ropa normal, no un uniforme. Pude ponerme vaqueros y extrañaba usar vaqueros. Siempre usaba jeans cuando estaba en casa. Poder ponerme vaqueros durante una producción y un traje, todas esas cosas eran grandes. No podía llorar por estar condenado a 22 años en la cárcel. No podía llorar por echar de menos a mi familia. No podía llorar por no ver crecer a mis hijos. Pero cuando subí al escenario, pude liberarlo todo. Todo salió una noche. El programa no solo cambió su perspectiva, sino que también tuvo un fuerte impacto sobre su familia. La comisión del programa decidió que las familias necesitaban ver a los hombres en este papel. Necesitaban vernos diferentes, porque solo vienen de visita. Nos sentamos en sillas, comemos comida de microondas. No nos ven transformarnos, no nos ven con ropa normal. La primera vez que pudieron ver la producción en directo, y cómo me hizo sentir ver a mi familia entre el público, cómo les hizo sentir verme en el escenario bajo una luz totalmente diferente. Les da esperanza de que los presos regresarán bien a casa. La pregunta a la que trata de responder el programa de rehabilitación es: cuando los presos regresen a la sociedad, ¿qué tipo de personas quisieras que fueran? Menos del 3% de sus miembros reinciden en el delito y regresan a prisión, frente a una tasa de reincidencia nacional del 60%. Aquello que nunca antes
vez nunca nadie logró conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios. Aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20 principalmente. Hoy comenzamos con esta sección, una presentación así general como se nos dice. Nosotros nos adelantamos en barco, navegamos en dirección a Asos, luego donde debíamos recoger a Pablo. Él lo había dispuesto así, porque iba a hacer el viaje por tierra. Pablo, interesante, ¿verdad? Cómo se nos presenta siempre
como tenondemante velas a pisacuera, tiene esta fuerza. Y recuerden que también él tenía la experiencia, incluso cuando comienza el cristianismo, y él es todavía de los judíos fanáticos, fariseos, que se pone a perseguir a los cristianos. Y ahí no te habla de barco, no te habla de nada, y te habla que quiere decir que área, lo que sea, oiga, se van de ciudad en ciudad, etcétera, y van y les traen a los cristianos, no los dejan en paz. Y Pablo era uno de ellos, decía luego que pedía autorización a los jefes de la sinagoga, etcétera, se van, le agarran, le traen, los encarcelan, los mandan matar, etcétera. Entonces, esto es bastante interesante porque quiere decir que Pablo tiene esa experiencia de predicar, de anunciar o por lo menos de confrontarse con la realidad en la que está viviendo. En este caso, Pablo se está confrontando con las personas que viven alrededor, en su contexto histórico, con las personas que viven entonces y que están en esa zona y en ese lugar. Y ahora entonces él comienza a caminar, él comienza a buscar. Pero como tiene una misión totalmente diferente, y ahora le dice, vayan por el mundo, anuncien, proclamen la buena noticia del Señor, entonces Pablo ciertamente quiere hacerlo por tierra. No quiere decir que esto no lo podía hacer en las embarcaciones, porque sobre todo en esa parte de Grecia, como son muchos, es un archipiélago en realidad, ¿verdad? Donde hay muchas islas. Entonces Pablo, cada vez que hacía estos viajes de un lugar a otro, entonces él está haciendo evangelización también, aprovecha, no perdéis tiempo, él no pierde su tiempo. Pero aquí se nota que quiere hacer una experiencia diferente. Que Dios ya ha cumplido con lo que él había prometido con la humanidad. Le llevaba más tiempo cuando era en lugares paganos, ciertamente. Porque si yo digo, Dios ha cumplido con aquello que ha prometido, un pagano que no sabe nada, lo promete, ¿se acuerdan el Areópago mismo? Aquí hemos leído y hemos estudiado. En un momento Pablo se va y va a hablar porque le invitan y todos quedan callados y quieren escuchar. Y él entonces dice, bueno, ese Dios que he visto ahí, ustedes son los más religiosos del mundo. Sí, somos los más religiosos, realmente, creemos mucho. Y que era cierto, ¿verdad? Porque recorriendo, dice, las calles de este lugar de Atenas, él vio que había muchos nichos dedicados a los dioses, muchos altares. Al Dios desconocido. Pero se le prendió la lamparita. Y realmente tiene razón, porque quiere decir que estos tipos eran muy religiosos porque estaban abiertos a todos los dioses, pero al mismo tiempo tenían por las dudas. O vino algún otro dios orando y cuaya. Pero ese no es nuestra culpa. Él no es culpa, sino que no hay cuaite. Por eso al Dios desconocido. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Carlo Acutis será santo. El Papa Francisco ha reconocido el milagro por intercesión del beato italiano, conocido como el influencer de Dios, el ciberapóstol de la Eucaristía o el patrón de Internet.
Su vida fue corta, aunque dejando una gran huella. Murió en 2006 a los 15 años tras luchar contra la leucemia, pero ese tiempo le sirvió para entregarse completamente a los demás. Cuando falleció en el funeral, la iglesia estaba llena de pobres. Todos se preguntaban qué hacían ahí. El caso es que Carlo les ayudaba en secreto. La familia lo sabía porque, teniendo solo 15 años, lo acompañaba su madre. Les llevaba sacos de dormir o comida y por eso ellos sintieron el deber de ir al funeral. En Vaqueros y Deportivas, el joven utilizó las herramientas al alcance de cualquier persona de su tiempo, es decir, las nuevas tecnologías, para hacer el bien. Diseñó páginas web para acercar a la gente la Eucaristía, el lugar donde encontró verdaderamente a Jesús. 14 años después de su muerte tuvo lugar en Asís su beatificación, seguida por miles de personas. La familia de Carlo estuvo presente en la ceremonia. De hecho, sus padres fueron los que llevaron hasta el altar la reliquia que custodia el corazón del beato. Al día siguiente el Papa celebró su beatificación con estas palabras. La sua testimonianza indica ai giovani di oggi che la vera felicità si trova mettendo Dio al primo posto e servendolo nei fratelli, specialmente gli ultimi. Un applauso al nuovo giovane beato Millennials. Son muchos los jóvenes que tienen a Carlo Acutis como referencia de modelo de santidad. También miles los que se acercan cada año a rezar ante sus restos, que están expuestos en el templo. También Carlo fue elegido uno de los 13 patronos en la pasada JMJ de Lisboa. Aunque falta por determinar la fecha de la canonización, lo que está claro es que Carlo Acutis se convertirá en el primer santo millennial. Contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta que de ti estén hablando. Tu voz escucho que me llama, tu rostro necesito ver. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Todo sufrimiento humano lo viviste intensamente, siendo en todo inocente. Hasta el extremo nos amaste. Cuánta luz hay en tu rostro, esperanza nos da a todos. Las huellas del amor más grande en este lienzo nos dejaste. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Huellas del más grande amor que nadie jamás mostró. En la cruz murió por mí. Huellas del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Yandit Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, reflexionando este viaje desde Tróade a Mileto de Pablo. Nosotros decíamos recién que nos adelantamos, dice, en barco, navegando en dirección a Asos, donde debíamos recoger a Pablo. Él lo había dispuesto así porque iba a hacer el viaje por tierra. Entonces ya hemos reflexionado, hemos mirado un poco, vaya a Pablo Ave, vaya para Ishahata, bo motenon de imita, PMPJ será picueri, se anotamos, Asos se anota, a bebé y pata ya está un día, ¿verdad? Porque tienen que hacer todavía un camino bastante largo. Nosotros decimos desde Tróade a Mileto, Mileto bella ya bella, pero ya sana pues, por varios lugares. Yo la primera parte quiero hacer por tierra, ¿viste cómo organiza todo? Y Pablo también, ¿verdad? Entero de vamos a y también uno puede hacer una especulación, ¿verdad? Uno puede especular y puede decir, bueno, ¿por qué Pablo? Y bueno, tal vez porque su experiencia. Seguramente que algunos también le acompañaron, que aquí no tenemos los nombres. En cuanto que otros se van. Entonces, entonces algunos, o sea, por barco, vamos allá a Asos. La barco, allá continúa. Nuestra meta es Mileto. Bueno, pues ya ponen lo siguiente. Depende de tu llave, depende de carne. Oh, vaya a saber cuál habrá sido el motivo por qué este grupo se fue en barco y él, con ciertamente algunos que le acompañaron, o de a pie o de a caballo, siempre alguno o en alguna carroza, hoy ven. Pero nos puede dar la idea esencial y fundamental de que Pablo quiere conocer las regiones, quiere conocer a las personas, quiere ir pasando por ciertos lugares de donde él pueda evangelizar. Sin maná, Pablo siente como esa cosquillita, ¿verdad? Bueno, ya está de la moto, apeñan de la pena ya. Porque se acuerdan que incluso la palabra de Dios cuando dice salgan por los caminos, salgan por los cruces, mientras vayan, prediquen, anuncien la buena noticia. Apea entonces metodología paulina. Es el Pablo que está entusiasmado, que está deseoso de transmitir siempre la palabra de Dios, de transmitir lo más lindo, lo esencial, lo fundamental de su propia vida, de lo que él experimentó. Y él sobre todo lo siente así. De los otros no podemos hablar mucho, ¿verdad? Cómo fueron las conversiones. En cada una de estas personas no sabemos cómo fueron estos momentos, ¿verdad? De arrebato, de encuentro con el Señor. Pero ciertamente que cada uno de ellos habrá tenido y tienen también su experiencia. Nadie queda allí como diciendo, ¿verdad? Cada uno tiene. Y por eso que después se pone en la secuela Christi, en el seguimiento de Cristo. Nosotros queremos, nosotros hemos entendido, nosotros hemos copiado lo que tú nos estás diciendo, todo copiado. Lo tenemos aquí, lo tenemos guardado. Y ahora entonces, ya llevo que lo mitad. Ya llevo un barete que, ya llevo un barete que, ya llevo que na, ya güero guasta con ambas con. Y entonces por eso dice Pablo se quedó hasta el último momento también. Esta puede ser otra posible intención de Pablo. En cuanto a que ustedes salen, hay un horario, pejó mañana, dale, tapejó a tu barco, ve. Asos, peyeyotopata, peotayina, peyeyata, yeyotopata. Pero aquí hay alguna necesidad todavía. Sea pues también te engañemos que está en la escuela. Hay algunas cosas, tengo todavía algunas reuniones con ellos. Vamos a procurar aclarar ciertas cosas o peyeyata hasta aprender a percuer. Pero ve, se la anotamos yeyotopata en Asos. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Si conoces bien la historia de la Biblia, probablemente habrás oído que Jesús ofrece vida eterna. Suena bien, pero ¿qué quiere decir Jesús al hablar de vida eterna? Bueno, Jesús tomó esta frase de las Escrituras hebreas. En español, esta frase es traducida como vida eterna o a veces vida por o para siempre. Pero la frase traducida literalmente desde el hebreo es vida hasta la era. Vida hasta la era. ¿Eso qué significa? Bueno, es una frase cargada de significado. Y para entenderla, tenemos que hablar primero sobre qué es una era en la Biblia. Hagámoslo. La palabra hebrea para era es olam y se refiere a un periodo de tiempo. ¿A cuál periodo de tiempo? Bueno, a cualquier periodo de tiempo. Y puede ser en el pasado o en el futuro. Lo más importante es que es un periodo de tiempo con un atributo en común que se mantiene inconstante. Por ejemplo, como el tiempo de Abraham y sus descendientes hasta Moisés. El atributo en común es que es el tiempo de los ancestros de Moisés. Y es así que Moisés puede decir, recuerda los días de la era, los años de las generaciones pasadas y los ancianos. Ok. O una era puede ser más corta y futura, como Samuel, quien pasó toda su vida sirviendo en el templo. Durante su dedicación, Ana, su madre, dice que esa es una era. Así que una era es un periodo de tiempo que tiene características únicas y constantes. Exacto. Y puede haber todo tipo diferente de eras dependiendo de en qué te enfoques. Exacto. Así que alguien podría vivir en dos eras al mismo tiempo si se superpusieran. De acuerdo. Así que volvemos a la expresión vida hasta la era. ¿De qué era está hablando? En el inicio de la historia bíblica, los humanos fueron hechos de polvo de la tierra. Esta es una imagen bíblica común para las criaturas mortales. Esto es, que viven en una era donde pueden morir. Pero Dios toma la humanidad y los coloca en el jardín sagrado, donde son invitados a experimentar un tipo de vida nuevo y más profundo. Al comer del árbol de la vida. Sí, se nos dice que les ofrece vida hasta la era, una vida de potencial infinito porque los conecta con la mismísima vida divina de Dios. Pero la historia da un giro y en vez de aceptar la vida hasta la era, ellos comen del árbol del conocimiento del bien y el mal. Exacto. El comer de este árbol significa tomar la vida para sí mismos, en sus propios términos, separados de la sabiduría de Dios. Así que son exiliados de la vida de la era de Dios y entran en una era de muerte. Se maltratan unos a otros y hacen lo que es correcto a su parecer. Las cosas se ponen bien violentas. Exacto. De tal forma que el resto de la historia de la Biblia puede considerarse como una decisión de vida entre dos eras diferentes. La era de la vida en nuestros propios términos, que lleva a la muerte, o la era de la vida misma de Dios. Y si bien la humanidad ha rechazado la vida de Dios, Dios promete que Él abrirá un camino de retorno. Exacto. Y esa es la promesa que en última instancia nos guía la historia de Jesús. Jesús es presentado como la vida misma de Dios hecha hombre. Así que ambas eras se superponen en Él. Él vive en la era de la mortalidad y de la muerte y en la era de la vida eterna al mismo tiempo. Así que también puede ofrecer a la gente acceso a la vida hasta la era. Así es. Es como dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin embargo, así como la humanidad rechazó la vida de Dios en el jardín, Jesús fue rechazado y ejecutado. Pero la vida de Dios es más poderosa que la muerte. Así que Jesús se levanta de entre los muertos para poder ofrecer la vida de Dios a otros, como también dice el Evangelio de Juan. Para que todo el que confíe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, vida hasta la era. Genial. Ahora, la mayoría de las personas piensa que la vida eterna es algo que ocurre después de morir. Pero en la Biblia, el acceso a esta era es algo que puedo tener ahora mismo. Sí, recuerda, Jesús era el lugar donde la era de la vida de Dios se encuentra con la era de la muerte. Y eso significa que cuando las personas confían en Él, pueden experimentar la vida eterna aquí y ahora. Pero nosotros todavía vivimos en la era de muerte. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo muera? Bueno, así como la muerte no pudo vencer la vida eterna de Dios en Jesús, así podemos permanecer con vida en Dios, aun si estamos muertos físicamente. En la Biblia, a esto se le llama estar con Cristo. Y no es algo de lo que se habla mucho, porque no es la manera en que termina la historia global de la Biblia.
El enfoque de la Biblia es acerca de cuando la era de la vida venza completamente a la era de la muerte y aquellos que están con Cristo sean recreados para compartir en la vida eterna de Dios. Un mundo donde la era de la muerte ya no tiene poder. Exacto, porque la vida que está completamente conectada con la misma vida y amor eterno de Dios es una vida que nunca terminará. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni
y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este viaje ahora desde Tróades hasta Mileto. Nosotros hablábamos y decíamos aquí que Pablo siempre tendrá algún argumento. Uno de los argumentos también, recuerden que aquí, anteriormente, en esta visita de Pablo a Tróade, mientras él predicaba y anunciaba, ya última hora, porque ya Ojota Macato Técnico y Inaguria lleva la embarcación que sale, que ya tienen que ir, y resulta que uno de los muchachos que estaba en la ventana cae, y entonces del tercer piso, dice. Y claro, cuando bajan todos. Bajó Pablo, se echó sobre él abrazándolo. Y bueno, lo entregan muerto. Estaba muerto este joven, Eutico, ¿se acuerdan? Eutico. Estaña tenía reflexionado sobre esta figura, Eutico, que también teológicamente podemos, ¿verdad?, hacer una linda exégesis, aplicar a varias cosas y ser muy prácticos también a nuestra realidad. O sea, Yagüerúa lleva, ñamojenda, peñan de Coebe, peñan de Rogapube, peñan de Capilla, peñan de Ñandenetame. Ñamojenda a nuestra realidad, porque eso es lo que hace falta, ¿verdad? La palabra de Dios no podemos entenderla así lastimosamente con estas influencias protestantes, ¿verdad?, que tenemos, que te hablan no sé de qué cosa, ¿verdad? Te hablan allá, que esto, que aquello. Pero en el fondo eso es alienar, ¿verdad? Nos alienamos. Es decir, nos alejamos de esa realidad. Pensamos que nuestra vida
es como desencarnarse de la realidad del mundo. Y no, la eclesia, la iglesia, justamente quiere decir comunidad. Y una comunidad que entra, una comunidad que se hace parte, una comunidad entonces que procura entender su propia realidad, aquí donde nosotros nos encontramos. Y de esta realidad donde nosotros nos encontramos es que comenzamos, ¿verdad?, nosotros a caminar. Nosotros comenzamos a vivir. Nosotros comenzamos a movernos. Esto pues es lo esencial y lo fundamental. Y bueno, y entonces cuando Pablo aquí decide ir por tierra, les dice, bueno, tomen ustedes ya la embarcación, vayan a Yeyotopata a Sospe. Pero es también la intención, no era simplemente de quedarse de una o de otra manera un poco más allí porque tal vez menospreciaba a la otra iglesia y no, o no quería viajar con sus compañeros. No, sino que quería también asegurarse seguramente de el restablecerse de este muchacho. Ve algo a 23 piso. Muerto que lo encontraron. Muerto lo encuentran. Y Pablo lo vuelve a resucitar. Pablo le vuelve a dar vida. Nosotros decíamos en nuestra reflexión del aspecto teológico, el caerse, ¿verdad?, desde una ventana, de que Padre tenéis en el camino de Dios. O en gente la mañana pero tenemos hoy en camiseta. Y claro, esto lo único que te lleva es a una inseguridad. Todavía no estás bien apoyado, te sentís débil, te caes en síntesis. Es lo que le pasa a este muchacho, que se cae. Se cae del tercer cielo, por decir así, del tercer piso. Se cae de esa situación en que parece que él ya ha conseguido todo, que ha subido, que ya se encuentra ahí, pero es muy superficial. O está ahí, desde ahí nomás está. No ha entrado todavía en ese lugar donde está totalmente iluminado, medio petajina. Bueno, todos estos detalles para nosotros fueron espectaculares porque nos hicieron entender, ese pañante la yaguatajina, ese pañante ya comprometejina peñande yarandi. No esa cañande, hombre, uñande. A peñande ya güero guatana, a peñande ya pobanaña, peñande yara, bebé. Y bueno, aquí entonces este último momento tal vez era para mirar, para entender, para saber, asegurarse también de la restauración completa de la conciencia y la salud de Eutico. Porque si Eutico también está allí, el camino, así lo le llamaban a los cristianos, el que estaba haciendo el camino, el que estaba haciendo un proceso. Ñante ya ponga ñante proceso. Ñante ya guatá, ya ponga ñante yararape. Y ahí es estar en el camino, estar haciendo momento a momento. Entonces asegurarse de la restauración completa, tanto de la conciencia de este muchacho que está entrando en la comunidad, como también de su propia salud física, podemos decir. Tercer piso. Y quedó muerto. Pero Pablo lo resucita. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.